En Ice Road Truckers, la carretera no es de asfalto sino un río helado. Una grieta en el hielo puede significar la supervivencia o la muerte. Durante años hemos visto a intrépidos conductores con nervios de acero desafiar al Ártico. Pero mientras las cámaras captaban el peligro en la carretera entre bastidores, las tensiones entre los miembros del reparto eran igual de intensas. Hoy analizaremos los 5 camioneros con los que más se ha enfrentado Lisa Kelly y por qué. Hugh Rowland, más conocido como el oso polar, era el rey indiscutible de las carreteras heladas. Hugh, uno de los miembros originales del reparto, aportaba décadas de experiencia en el transporte de mercancías por las carreteras heladas de Canadá. Representaba a la vieja guardia duro, testarudo y escéptico con cualquiera que aún no hubiera demostrado su valía. Así que cuando Lisa Kelly, una joven conductora de Alaska, entró en su mundo, fue inevitable la colisión de 2 personalidades muy diferentes. La tensión entre ellos era palpable, y los espectadores pudieron percibirla enseguida. En realidad no se trataba de habilidad, sino de respeto. Años más tarde, Lisa reveló en una entrevista que Hugh había sido una fuente constante de duras críticas y falta de respeto. Como una de las pocas mujeres de la industria, Lisa se enfrentaba a retos que pocos de sus colegas masculinos podían entender. Y con Hugh, la lucha por el reconocimiento era implacable. Lisa decidió que no se echaría atrás. Si no podía ignorar los insultos, se enfrentaría a ellos de frente, convirtiéndolos en bromas cuando fuera posible y defendiendo su postura cuando fuera necesario. Esa batalla por el respeto alcanzó su punto álgido durante la segunda temporada, cuando muchos de los conductores veteranos abandonaron. De repente, Lisa y Hugh se vieron obligados a trabajar codo con codo recorriendo la tristemente célebre Carretera de la Muerte de Bolivia, un traicionero puerto de montaña bordeado de acantilados derruidos. Esta vez no había forma de escapar a la tensión. Con sus vidas en juego, el enfrentamiento entre Hugh y Lisa se hizo más intenso que nunca. Su enemistad estaba atrapada en una olla a presión, y sus desacuerdos profesionales y diferencias personales se enfrentaron finalmente en la carretera más peligrosa del mundo. Su rivalidad se había convertido en una combinación de diferencias personales y profesionales. Cuando el Zapato regresó a Canadá para la 7ª temporada, las líneas de batalla quedaron más claras que nunca. Lisa conducía para la advenediza Industrias Polar, mientras que Hugh se había convertido en copropietario de la empresa rival BP Express. No solo eran rivales en lo personal, sino que también se habían convertido en competidores directos por el dinero de las cargas e incluso por el derecho a presumir. Su enemistad solo podía describirse como brutal, y en un episodio memorable, se puso sobre la mesa para que todos lo vieran. Cuando Hughes supo que Art Burke había sufrido una crisis nerviosa a cientos de kilómetros de Winnipeg, sus jefes le dejaron solo. Fue un duro recordatorio de la naturaleza competitiva de la vida sobre el hielo, donde la cortesía era un lujo que no todos podían permitirse. El conflicto entre Lisa Kelly y Hugh Rowland nunca se resolvió con un apretón de manos o una disculpa. En cambio, a medida que pasaba el tiempo, también lo hacía. Empezó con lo que Lisa consideraba una falta de respeto personal y se convirtió en una guerra corporativa en toda regla. Sin embargo, esta disputa tuvo algunas repercusiones, ya que la constante oposición afectó a su carrera. A pesar de todo, Lisa demostró resistencia. Ni una sola vez se echó atrás a la hora de defenderse, aunque fuera contra la figura más consolidada e intimidatoria del programa. Lisa Kelly era una hábil conductora y luchadora. Tenía un contraataque para cada golpe verbal que recibía. Se movía con precisión con cada carga que entregaba. En cierto modo fue una forma de mostrarse desafiante ante la empresa de su rival, lo que consolidó su reputación entre los espectadores. Se había ganado un lugar en la industria, y no solo sobrevivía al hielo, sino que conquistaba todo lo que representaba. En aquel momento, Hugh Rowland representaba una barrera institucional. Era la voz del pasado, una voz fuerte que le decía que ella no pertenecía. Sin embargo, ella se mantuvo firme y al hacerlo encontró su lugar en el camino. En entrevistas posteriores, Lisa hablaría de aquella época. Nunca atacó a Hugh, pero dejó claro que nunca estuvieron de acuerdo. Dio a entender que trabajar con él tenía sus retos, especialmente cuando amplificaba cada desacuerdo.
En general, sus desacuerdos nunca fueron verdaderamente personales, eran principalmente competitivos. A medida que el programa se hizo más popular, también lo hicieron las apuestas para la reputación de cada conductor. Así que cada episodio era una oportunidad para mostrar habilidad, dureza y personalidad. Para alguien como Hugh, que había sido un personaje central desde la primera temporada, tal vez compartir el protagonismo fuera difícil, especialmente con una joven piloto que tenía lo necesario para llegar a lo más alto. Aunque la relación tuvo sus momentos, no todo fueron malas noticias. Hubo momentos en los que se mostraron respeto mutuo, y hubo situaciones en las que Lisa demostró su valía en las condiciones más extremas. Aunque la competición nunca desapareció del todo, Hugh Roland fue una parte importante de la trayectoria de Lisa Kelly. Su paso por el hielo estuvo marcado por la rivalidad, el respeto y el enfrentamiento. Aunque no era el camionero más acogedor, ciertamente siguió poniendo a prueba si ella realmente pertenecía al hielo, y de una manera que la moldeó para mostrar su verdadera fuerza. 4. Rick Jim. En el año 2010, la franquicia Ice Road Truckers decidió dejarlo todo atrás. Sin embargo, el spin-off era un mundo completamente nuevo. En Ice Road Truckers Deadliest Roads, Lisa Kelly, Rick Jim y Alex de Bogorsky fueron enviados al Himalaya para enfrentarse a las carreteras de montaña más traicioneras del mundo. El desafío era intenso y fuera de lo común. Tenía un tráfico caótico y salientes de un solo carril en ruinas llamados Los Atajos. También tenía desniveles de más de 300 metros sin barandillas. Era realmente la supervivencia del más fuerte sobre hielo. Y para Lisa y su compañero veterano Rick Jim, crearía una chispa de conflicto que se cocería a fuego lento durante años. En el programa la tensión se dejó sentir entre todos los que lo presenciaron, y los conductores también tuvieron que lidiar con el tenso ambiente. Sin embargo, el quid de la cuestión se produjo 2 años después, y en una entrevista de 2012, Rick Jim lanzó una larga lista de acusaciones contra Lisa Kelly. Creó una narrativa que iba en contra de todo lo que Lisa representaba. La pintó como una diva, no como la intrépida piloto que los espectadores habían llegado a adorar en sus pantallas de televisión. Fue un juego brutal, y Jim dijo: «Tal vez no soy tan inteligente como Lisa en ese sentido, pero no soy una superestrella ni nada. Así que ella trae un gerente para hacer todas sus peleas. Si ella no quiere conducir, él les dice que no conducirá y se sienta en el hotel». Jim no se quedó ahí. Continuó con la afirmación más dañina de todas mientras vapuleaba su valentía y profesionalidad. Declaró que había descubierto que ella no conducía el 90% del tiempo. Dijo que si todos se volvieran peligrosos, ella no conduciría. Incluso la retó a ella y a otro conductor, J.W. Bowles, a una competición de conducción sin interferencias de la producción para que vieran quiénes eran realmente los que el programa convertía en personas. Está claro que Jim tenía algo en contra de Kelly. Él sentía que había sido elegido como el cabeza caliente mientras que Lisa se le dio una edición héroe. Afirmó: «Yo fui el único que fue a la India sin incidentes. Ningún accidente, ni un roce, ni una abolladura, nada. Pusieron eso en la tele, no porque ese no es mi personaje». Era una acusación alucinante, pero el problema era que contradecía directamente lo que se mostraba en la serie. En el episodio 3, titulado Facing Fears, afrontar los miedos, Lisa se enfrenta a su miedo a un estrecho acantilado conocido como The Ledge. El acantilado, el mismo camino que le hizo entrar en pánico y abandonar en una carrera anterior. En lugar de evitarlo, vuelve a recorrerlo a propósito para vencer su miedo, aunque un pinchazo la deja tambaleándose al borde del acantilado. Sin embargo, la refutación más definitiva y directa a las afirmaciones de Jim se produjo en el final de temporada Explosive Cargo. La última misión, la más peligrosa, consistía en transportar combustible volátil por el traicionero paso de Rutang para rescatar a las tripulaciones varadas por las tormentas. Las condiciones eran tan peligrosas que Rick Jim y su compañero Dave Redman dieron marcha atrás, decidiendo que era demasiado arriesgado, mientras que Lisa Kelly continuó. Llevó todo el cargamento ella sola, convirtiéndose rápidamente en la única camionera norteamericana en completar todas las misiones de toda la temporada. Las pruebas en pantalla eran difíciles de negar.
Cuando el camino se puso más peligroso, Lisa Kelly fue la única que no se echó atrás. Estaba claro que la relación había estallado y no había vuelta atrás. El ataque de Jim después del programa muestra hasta qué punto pueden crearse resentimientos profundos cuando los compañeros de reparto sienten que los productores les han dado una mala edición. Aquí no hubo discusión. Estaba claro que Jim y Kelly tenían enfoques completamente diferentes y chocaban. Episodio tras episodio había fricciones. Se peleaban por las rutas y discutían sobre las cargas asignadas y a veces incluso se negaban a viajar juntos. La tensión era real, y entre bastidores, según las entrevistas al reparto, lo que los espectadores veían en pantalla era tan real como la realidad de las cosas. Rick tenía una gran personalidad y una energía que dejaban poco margen para el compromiso, mientras que Lisa estaba decidida a mantenerse firme, pasara lo que pasara. Ninguno de ellos se echaría atrás, y para los productores de realities, este era el tipo de drama que necesitaban, un espacio en el que dos personalidades fuertes nunca se alinearon del todo y en el que el enfrentamiento no hizo más que empeorar con el tiempo. Tenía una espina clavada no solo con Lisa, sino con todo el mundo de la telerrealidad que creía que le había hecho daño. Para Lisa fue una dura verdad y una lección que la mayoría de las batallas en el programa no terminaban cuando las cámaras dejaban de rodar. Se había labrado una sólida reputación a base de valor y resistencia. Ahora tenía que defenderse de la mala versión de un antiguo colega. Las declaraciones de Jim atacaban directamente su valentía y toda su personalidad. Por desgracia, no era el único de la tripulación del camión de la carretera del hielo que tenía cuentas pendientes con Lisa Kelly. 3. Dave Redman. Dave Redman y Jim tenían algo en común. Eran estrechos aliados en el programa y afirmaron haber recibido una mala edición de los productores del programa. Es como decir que toda historia necesita un villano, y en la 5ª temporada de Ice Road Truckers, el papel de villano le correspondió a Dave Redman. Era un camionero de Alabama que llegó a Fairbanks con un aura de confianza en sí mismo, y aunque llevaba poco tiempo en la autopista Dalton, no era ajeno a algún conflicto propio en pantalla. David Redman no tuvo que hacer mucho para conseguir el papel de villano. Los telespectadores le habían visto enfrentarse repetidamente con su veterano entrenador Tony Molesky por su técnica de cambio de marchas y su actitud testaruda. Las discusiones no eran las habituales. El enfrentamiento fue tan acalorado que Tony acabó abandonando a Redman en una parada de camiones de Coldfoot. Al final, Redman fue despedido ante las cámaras alegando su rendimiento y su incapacidad para trabajar en equipo. Sin embargo, según Dave Redman, el villano que los espectadores vieron en la pantalla era una invención absoluta. En muchas entrevistas que concedió tras ser despedido por su forma de conducir y por lo mal que trataba a otros camioneros, insistió en que era víctima de un guión. Dijeron que me habían puesto en el guión para que fuera el malo de la película, y me pusieron en el guión para que me despidieran. En otra entrevista dijo que se esforzaron mucho por hacerle quedar fatal en Alaska. Dijo: «Lo que se ve en la tele está tan lejos de la verdad que es irreal». Ahora te estarás preguntando cómo encaja Lisa Kelly exactamente en esto. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque no lo hace. Aunque Redman también apareció en IRT Deadliest Toads in India, junto a Lisa, no hay pruebas documentadas de que tuvieran ningún conflicto directo o personal. Los resúmenes de los episodios les muestran enfrentándose a retos individuales, a menudo en carreras separadas. Lisa tuvo tensiones con su observador local Tashi, mientras que Dave tuvo problemas con cargas con sobrepeso y conductores locales agresivos. Su drama surge de la asociación y no de la confrontación entre ellos en absoluto. Dave era el antagonista y Lisa la clara protagonista de la serie. Sus fracasos en pantalla y su mala actitud solo existían para hacer que la competencia y profesionalidad de ella brillaran aún más. Redman se alió con Rick Jim, que no se llevaba muy bien con Lisa Kelly. Jim y Redman fueron los dos pilotos que dieron marcha atrás en la última y peligrosa carrera de combustible en el Himalaya que Lisa complicó en solitario. Solidificaron su vínculo como outsiders, luchando contra la producción cuando ambos aparecieron en la 2ª temporada de Deadliest Roads en Bolivia. Según Redman,
Ambos decidieron abandonar el programa muy pronto, alegando que se debía a la inseguridad del equipo y a los continuos problemas con la producción. Redman nunca tuvo verdaderos problemas con Lisa Kelly. Su verdadera pelea fue con los productores que él creía que habían sacrificado su reputación para dar a los espectadores una buena historia. Esto le hizo descarrilar y acabó provocando su rivalidad con Lisa Kelly. Aunque intenta mantener la diplomacia en las entrevistas, su elección de palabras aclara que probablemente nunca tuvieron una relación fácil. Lisa era la heroína al otro lado de la historia, y por eso él se sintió como un daño colateral en su lucha contra los productores y el programa. El impacto en Lisa no fue directo, pero sí significativo. En cierto modo, el hecho de que la serie presentara a Redman como el camionero malo colocó inevitablemente su imagen de camionero bueno en un pedestal y reforzó su estatus de centro moral de la serie. Ella no tuvo que hacer mucho para amplificar esta narrativa y nunca se involucró en conflictos directos. Sin embargo, era un rival al que ella odiaba por defecto, un villano creado por el guión, por lo que su conflicto era principalmente una creación ajena. Número 2. Ye-Pu Bowles. El bello antiguo y duro mundo de la cordillera de los Andes fue un gran argumento para la siguiente persona. En IRT Deadliest Roads Season 2, esta región de Bolivia y Perú se convirtió en el telón de fondo de una de las colaboraciones más intrigantes de la historia del programa. Después de que Rick Jim y Dave Redman abandonaran la serie al principio de la temporada, la producción necesitaba llenar los huecos inmediatamente. La respuesta a su problema llegó en forma de J.W. Bowles, un veterano camionero de Texas, con décadas de experiencia en el transporte de larga distancia, pero con cero experiencia en las tristemente célebres carreteras de la muerte. Cuando puso un pie en el programa, su emparejamiento con Lisa Kelly ya había desarrollado problemas potenciales. Era seguro que Bowles no era un novato al volante, pero eso no significaba que no lo fuera en este nuevo mundo. Era el lugar donde cada curva podía llevar a un hundimiento bajo los neumáticos, y Lisa ya había sobrevivido a una temporada de Himalaya sobre ruedas en la India. Y ella más que nadie sabía que en su mundo la confianza se gana, no se entrega a cualquiera. Hubo una tensión evidente desde el principio de su andadura profesional juntos. Lisa fue educada y respetuosa, pero también aclaró que no estaba dispuesta a entregarle las llaves sin más. Sabía lo que estaba en juego, y que un solo error a gran altitud en Bolivia podría costarles la vida a ambos. En Oxygen Required, el episodio mostró que Lisa relegó a Bowles al papel de observador, ya que dudaba en dejarle tomar el volante. No fue una decisión tomada por arrogancia, sino por precaución. Pasaron muchas semanas, y Bowles seguía en el asiento del copiloto, mientras Lisa recorría curvas cerradas y carreteras que apenas eran más grandes o anchas que los neumáticos de su camión. Su papel consistía en vigilar los peligros y guiar a Lisa por las entradas de los túneles. También debía gestionar el impredecible tráfico local de autobuses, motos y ganado. Sin duda se trataba de una posición humillante para un hombre acostumbrado a comandar su equipo, pero no intentó eludir la responsabilidad ni siquiera quejarse. En lugar de eso, se adaptó a la situación, aprendió de ella y esperó su momento para brillar. Un momento memorable que finalmente llegó en Desert Disaster. Esta vez estaban en Perú frente a las carreteras arenosas de los acantilados, donde un resbalón o un movimiento en falso podía hacer que el camión cayera en un caos absoluto. Lisa decidió ponerle a prueba, así que le cedió el volante. Era una apuesta, no un gesto más. Era el momento en el que la vida de ambos podía depender de ello. Las cámaras captaron el momento exacto en que GW se centró y agarró el volante con fuerza, y luego, a medida que pasaban los minutos, casi se deslizaba por el borde. Este incidente fue un recordatorio aterrador de que, si bien la experiencia era importante, las carreteras exigían una habilidad especial. Sin embargo, a pesar de las probabilidades en su contra, GW no sucumbió a la presión. Se recuperó ganándose la confianza de Lisa a cada kilómetro. Con el paso del tiempo, la compenetración mejoró, y cuando se enfrentaron al Cañón de las Monjas Muertas en Bolivia, un terrorífico tramo de túneles tallados a mano, apenas unos centímetros más anchos que su enorme carga, ya eran capaces de trabajar en sincronía.
Juntos podían atravesar puentes deficientes, a punto de derrumbarse mientras se balanceaban bajo el peso del camión. Transportaron una carga de toros impredecibles a un festival local navegando por las carreteras del pueblo sin ningún incidente. Estaba claro que en ese momento la lucha de poder que antes existía entre ellos se había transformado. Lo que empezó como un enfrentamiento cauteloso se había convertido en una de las asociaciones más respetuosas de las carreteras más mortíferas. GBB demostró a Lisa que podía soportar la presión, y Lisa demostró que había una forma de liderar sin ego. Dominaba el arte de saber cuándo mantener el control y también cuándo compartirlo. Puede que esta historia empezara con tensión y algo de mala leche, pero terminó en los mejores términos. Su historia ilustra el valor de la confianza ganada. No se trataba de discusiones a gritos ni de enfrentamientos ante las cámaras. Se trataba de tomar decisiones que importaban y de ganarse el respeto kilómetro a kilómetro. Había algo en ganarse la confianza de un compañero que construía una relación. Sin embargo, era otra cosa cuando se trataba de ganarse la confianza de tu mayor rival y convertir esa rivalidad en la asociación más crucial de tu carrera. Aunque su rivalidad comenzó recién salida de la prensa, fueron capaces de salvar su relación confiando el uno en el otro. Así fue como su asociación se convirtió en lo que llegó a ser. 1. Daryl Ward. El último camionero de esta lista empezó casi de la misma manera que el anterior. Es impresionante cómo un competidor pudo ser súper solidario al final. Esto empezó en el mundo de alto riesgo de las carreteras de invierno de Manitoba, y Daryl Ward era el titán en esta carretera. La leyenda de Montana era conocida por ser un carismático conductor independiente que asumía riesgos y no era ajeno a desafiar constantemente a las empresas establecidas. Durante años fue un competidor directo de Lisa Kelly. Se disputaban las mismas cargas y conducían por las mismas carreteras peligrosas, y la mayoría de las veces se enfrentaban entre sí solo para impulsar la narrativa del programa. En pocas palabras, era probablemente uno de los mayores rivales de Lisa y un digno oponente en la carrera por ser la mejor sobre el hielo. Sin embargo, en la 9ª temporada, todo dio un vuelco y cambió. Tras dejar su trabajo frustrado, Daryl Ward decidió creer en sí mismo, así que montó su propia empresa de camiones desde el principio. Necesitaba un socio, y en un movimiento chocante que sorprendió a los espectadores, no recurrió a un viejo amigo ni a un nuevo empleado. Recurrió a su rival. Como dice la biografía de Lisa, cuando su amigo Daryl Ward le ofreció una parte de su nueva empresa, Lisa aprovechó la oportunidad. No se limitó a ofrecerle un trabajo, sino que le dio parte de la propiedad. Fue la última muestra de amor en un sector en el que el respeto se gana y no se da. Su mayor competidor no solo respeta sus habilidades, sino que está dispuesto a apostar todo su sustento por ellas. Su asociación supuso una gran sorpresa para todos los espectadores, pero también transformó toda la serie. Durante 2 temporadas, los espectadores vieron a los antiguos rivales trabajar en equipo. Se enfrentaron juntos a nuevos retos como la carretera de la muerte de Alberta y la construcción de su empresa carga a carga. Nadie vio venir su dinámica, pero fue electrizante y emocionante. El mismo fuego competitivo que habían utilizado para alimentar su rivalidad se reorientó ahora para alimentar su ambición compartida. Esta asociación fue una parte monumental de la trayectoria de ambas, y para Lisa, su carrera en la pantalla tuvo un logro significativo más que añadir a la lista. Su nueva relación de rivales a compañeros fue una forma definitiva de responder a todos los críticos y detractores. La negatividad de personajes como Hugh Rowland ahora se consideraba inútil cuando un personaje de primera fila como Daryl Ward se convertía en su pareja. Aunque las cosas iban muy bien para ambos, no estaban hechas para durar. Su prometedora asociación tuvo un final inesperado y devastador en agosto de 2016. Justo después de terminar la 10ª temporada, Daryl Ward falleció en un accidente aéreo. La noticia fue un duro golpe y devastó a la comunidad de camioneros y a los fans de la serie. Para Lisa, fue una pérdida profundamente personal. Declaró en una entrevista que estaba triste y que no se dio cuenta hasta que volvió allí y no tuvo a su compañero. También la presionó mucho para hacer las cosas porque Daryl solía ocuparse de muchas cosas.
Lisa volvió al hielo en la temporada 11 para honrar el legado de su amiga. También dirigió la empresa que construyeron juntos. Primero lo hizo de forma independiente, luego se aventuró a ser mentora del joven hijo de Daryl Reno. Ella le enseñó las cuerdas al igual que su padre había confiado en ella. Puede que Lisa Kelly empezara con mal pie con Daryl Ward, pero su historia había cambiado. La relación que había comenzado en una feroz competición se había convertido en una de las más interesantes profundas profesionales y personales sobre el hielo, y a través de la trayectoria de Lisa en televisión, era la prueba que el mundo necesitaba. Demostró que incluso en el camino del hielo, las mayores rivalidades pueden convertirse en las alianzas más fuertes y que al fin y al cabo, la forma más elevada de respeto es la confianza. A través de los 5 mayores rivales, Lisa Kelly pudo experimentar diferentes tipos de batallas desde Hugh Rowland hasta Rick Jim y Dave Redman. Se enfrentó a barreras que tuvo que romper, y luego a una rival acérrima que intentó empañar su carácter y a un villano guionizado en una historia en cuya escritura no participó. A pesar de todo, fue capaz de crear su propio legado, y para el público fue un personaje que sirvió de inspiración. También fue una fuerza a tener en cuenta en una industria en la que las mujeres solo representan una pequeña parte de la mano de obra. Aún así, encontró su lugar y demostró que la determinación no era cosa de sexos. Muchos aficionados llegaron a ver en Lisa Kelly algo más que una simple camionera. Era un símbolo de fuerza, resistencia y determinación silenciosa. En el brutal mundo del transporte por carretera sobre hielo en el que el más mínimo error puede suponer un desastre, Lisa demostró una y otra vez que podía soportar las condiciones más duras y mantenerse firme ya fuera, desafiando ventiscas bajo cero, cruzando lagos helados que se agrietaban y gemían bajo el peso de su camión, o atravesando tormentas de nieve que podían tragarse un camión entero. Lisa se ganó el respeto y la admiración de espectadores de todo el mundo. Pero vivir bajo la mirada implacable de la telerrealidad no era moco de pavo. Durante años su vida fue diseccionada por las cámaras, cada kilómetro recorrido y cada palabra pronunciada capturada para que millones de personas la vieran. Las largas temporadas de rodaje, el drama fabricado y la presión constante por rendir empezaron a pasar factura. En 2017, tras más de una década en el candelero, Lisa tomó la decisión de alejarse del resplandor de las luces de la televisión y del interminable ciclo de escrutinio público. Regresó tranquilamente a su vida en Wasilla, Alaska, lejos de las rivalidades de alto riesgo y del rugido de los motores diésel sobre el hielo. En Wasilla, adoptó un ritmo más tranquilo. Junto a su marido, Travis Kelly, y rodeada de sus queridos animales, encontró una paz que la caótica vida en la carretera nunca podría ofrecerle. Cambió la adrenalina de las carreteras heladas por el calor del hogar, el silencio de los campos nevados y la sencilla alegría de cuidar de sus mascotas. Su carrera de camionera la había llevado mucho más allá de las fronteras de Alaska. Conquistó algunas de las rutas más peligrosas e implacables del mundo. La mortífera autopista Dalton, las vertiginosas alturas del Himalaya y las traicioneras carreteras que serpentean por los Andes. Cada ruta presentaba sus propios retos: desfiladeros escarpados, aire enrarecido de montaña, tiempo impredecible, y carreteras que parecían decididas a reclamar a todo vehículo que se atreviera a cruzarlas. Pero estas pruebas físicas eran solo una parte de la historia. Fuera de las cámaras, Lisa se enfrentaba a otro tipo de peligro: la rivalidad y la tensión entre sus compañeros. Las carreteras de hielo no eran solo campos de batalla contra la naturaleza. También eran escenarios de choques de personalidad, competencia y luchas de poder. Algunos de sus competidores más importantes parecían decididos a hacer su vida en el hielo más dura de lo que ya era. Aún así, Lisa afrontó esos retos con la misma entereza y valentía que ponía en la carretera. Al final, su mayor victoria no se midió por los miles de kilómetros que recorrió, ni por las toneladas de carga que transportó, ni por los récords mundiales que batió, ni por la fama que le dieron millones de telespectadores. Su verdadero legado radica en algo más profundo: su capacidad para conquistar el traicionero paisaje de la fama, para mantener los pies en la tierra y la elegancia incluso cuando la presión era asfixiante, y para alejarse en sus propios términos cuando llegó el momento.
La historia de Lisa Kelly es una historia de valor, perseverancia y dignidad. Mostró al mundo que la fortaleza no consiste solo en soportar los elementos, sino también en saber cuándo dar un paso atrás y proteger tu paz. Aunque ha dejado atrás las cámaras la imagen de ella conduciendo su camión por lagos helados con el viento azotándole el pelo y la mirada fija en el horizonte, seguirá siendo un símbolo